En este video voy a hablar de la convertibilidad, que rigió desde el 28 de marzo de 1991 hasta el 6 de enero de 2002. La implementó el ministro de Economía, Cavallo, durante la presidencia de Carlos Menem. A partir de abril de 1991, tras la aprobación de la ley de convertibilidad, se estableció una paridad fija de 10.000 australes por cada dólar. Y a partir del año siguiente, o sea en el año 1992, se llegó al 1 a 1. Un peso, un dólar. Cito textualmente a Cavallo. Introdujimos una nueva moneda, el peso convertible, un peso por cada dólar, pero al mismo tiempo se legalizó el uso del dólar para todo tipo de transacciones y la intermediación financiera. La convertibilidad, tal como se la implementó en Argentina, era equivalente a la dolarización. Queríamos usar el dólar como una moneda patrón para ir creando credibilidad en la moneda argentina. Recordemos que la ley de convertibilidad establecía una imposibilidad de incrementar la emisión de pesos sin el incremento de los dólares en las reservas. O sea, el Banco Central quedaba imposibilitado de emitir pesos a menos que la cantidad de divisas extranjeras y oro de sus reservas aumentara. El principal éxito de la medida tomada por Cavallo era que logró estabilizar la inflación, ya que Argentina venía del gobierno de Alfonsín de una hiperinflación. A partir de la convertibilidad, Argentina logró ser uno de los países con menor inflación en el planeta. Algunos aspectos negativos vamos a nombrar ahora. Uno, por ejemplo, es el desempleo. El desempleo pasó del 7% en 1989 al 15% 10 años después. El desempleo en el año 94 llegó al 10% y en el 95 llegó a cerca del 20%, siendo esta una de las tasas más altas y en ese entonces la tasa más alta vista de la República Argentina, que luego fue superada por la crisis del 2001-2002. El salario de los empleados desde el 89 hasta el año 1993 creció. Sin embargo, luego de ese año bajó hasta el 2003, que es cuando comienza a recuperarse la economía. La desindustrialización. Los medianos productores y los pequeños productores eran uno de los principales críticos de la convertibilidad. Decían que los costos internos incrementaban, que además debían endeudarse con moneda fuerte y a tasas muy superiores a la de los mercados internacionales, y reclamaban en ese entonces la implementación de créditos a bajo costo. La tasa de interés local superaba sistemáticamente a la tasa de interés del mercado internacional, pero esto fue cambiante a lo largo del periodo. Por ejemplo, durante la primera etapa de la convertibilidad, la tasa de interés era elevada, pero luego también desciende para luego incrementarse durante la crisis del tequila. Consecuentemente, desciende nuevamente y se expande otra vez hasta la crisis definitiva. Tal como se verifica en esta imagen, a través de la comparación de los resultados de los 3 últimos censos industriales, en el año 1993 había un 12% menos industrias que en el año 1984. Las importaciones y exportaciones. Durante la etapa del menemismo hubo muchísimas más importaciones que exportaciones. Esto fue porque el peso se sobrevaluó en relación con el dólar y eso convalidó la entrada masiva de productos del exterior. La mayoría de las inversiones llegaban en bienes no transables, quiere decir electricidad, gas, agua, construcción, transporte y también muy poca inversión en industrias. Pero a donde no llegaba la inversión eran los bienes transables, agricultura, minería y manufacturas.
La deuda externa durante este periodo también fue uno de los principales factores. Durante la primera fase, la deuda ayudaba a financiar los desequilibrios del sector público. El sector público necesitaba divisas para pagar servicios, para amortizar su deuda, para aumentar además la posesión de reservas, porque recordemos que la ley de convertibilidad marcaba una relación con la reserva de divisas y la emisión de dinero. O sea que si vos no aumentabas las reservas, no podías aumentar la cantidad de dinero en circulación. Por otro lado estaba el sector privado, que necesitaba divisas para pagar el saldo negativo del balance comercial y para pagar sus intereses de su propio endeudamiento. Entonces podemos hablar de distintas cuestiones de por qué creció la deuda externa. Por tasas de interés, elevadas tasas de interés, por necesidades del pago de servicio de la deuda, déficit fiscal y también déficit en la balanza de pago, que todo esto se resolvía apelando a más deuda. Y obviamente eso llevó a que se pidiera extremada deuda. Muchos también debatieron en ese entonces el salir de la convertibilidad. Voy a citar a Roque Fernández, aquel que suplantó a Cavallo en el año 96. Dijo: para salir de la convertibilidad había que tener un superávit primario, y Argentina no tenía. El dólar estaba a $1 y el gobierno estaba comprando, y si dejaban de comprar, el dólar iba a 50. Los que querían salir de la convertibilidad querían devaluar el peso, o sea, querían que el dólar fuera a 1.20. Entonces, para poner el dólar a 1.20, había que comprar esos dólares con superávit, y no teníamos con qué comprar esos dólares. Si no se intervenía, el dólar caía. Según él, la crisis del 2001 fue por la falta de movimiento de capitales. En cuanto a lo que fue la pobreza, podemos hablar que en determinadas ocasiones la pobreza aumentó y la pobreza disminuyó. 7 veces la pobreza aumentó, especialmente desde el año 1994 en adelante, y 5 veces la pobreza disminuyó. En el año 1995 se produce el efecto tequila. Esta fue una crisis iniciada en México, provocada por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano. Esto generó consecuencias en Argentina, que creó una fuerte salida de capitales del país y una fuerte caída de sus reservas. También me gustaría mencionar distintos debates que se dieron en el año de la convertibilidad, especialmente en el 96, por ejemplo, Conterragno. Decía, pleno 96, cuando la tasa de interés de Estados Unidos subiera a 8%, ahí se van a ir todos los mercados emergentes, que yo los llamaba mercados transitorios, de México, de Argentina, y dije que ahí vamos a tener que agarrarnos fuertes, porque ahí se va a levantar el telón y vamos a ver que detrás de esto no había nada. Ahora quieren decirnos que el efecto tequila, que la culpa de lo que pasa en Argentina la tiene el efecto tequila. México no es el responsable de que se hayan fumado los capitales de la capitalización. Se lo fumaron Menem y Cavallo. México no es responsable de que la Argentina haya tenido el déficit comercial más alto de su historia. Los responsables son Menem y Cavallo. México no es responsable de que el déficit fiscal haya crecido como creció en la Argentina. Esto no lo hizo crecer México, esto lo hicieron crecer Menem y Cavallo. La desocupación más alta de la historia de la República Argentina no la causó México, la causaron Menem y Cavallo. La tasa de desempleo solo la tienen 2 países, Nicaragua y Argentina.
toda esta situación no es heredada. Quieren decirnos que esto es el efecto tequila, que la culpa de lo que pasa en Argentina la tiene el efecto tequila. México no es el responsable de que se hayan fumado los capitales de la privatización. Se lo fumaron Menem y Cavallo, y ha puesto al descubierto que acá no hay plan económico, que acá no hay modelo, que lo que hemos estado haciendo es una fiesta con plata ajena. Si fuera cierto que la convertibilidad es un respirador artificial y que hay que salir de la convertibilidad, pues entonces lo que van a hacer es dar la solución que el nuevo gobierno mexicano le pretendió dar a los problemas de México, es decir, provocar una devaluación del peso. Entonces que explique, Terraño, cómo va a salir de la convertibilidad. Esto fue en un debate televisivo entre el radical Terragno y Cavallo. Era para ver algunas críticas que surgieron en ese entonces. Este plan de convertibilidad que sirvió para salir de la hiperinflación y para a través del tiempo ir estabilizando los niveles de precio. Acá habría que discutir un tema que podría parecer académico y teórico, pero que tiene grandes repercusiones en la vida cotidiana, es si a través del mecanismo de convertibilidad no hay inflación reprimida de la Argentina, y si fuera así, el día que la inflación deje de estar reprimida y se manifieste, la vamos a pasar muy mal todos los argentinos, sobre todo los sectores de bajos ingresos o de ingresos fijos. Usted habló de la cotidianidad, justamente la gente, cuando usted dice esto, debe estar pensando qué es lo que puede pasar en este país si salimos de este sistema monetario, o si salimos y se produce un estado o un shock inflacionario, ¿no? Bueno, salir de la convertibilidad no significa ningún desastre si estas cosas se hacen ordenadamente. Es como el señor que tiene alguna perturbación, digamos una apendicitis, y espera que llegue una peritonitis para salir disparando a ver en cualquier estado que esté, a lo mejor con otra anomalía de salud, para que lo operen. O un señor que sabe que se tiene que operar, se prepara, va tranquilito, lo operan y entonces no hay ningún riesgo. Entonces acá corremos el riesgo de que se sigan exacerbando estos inconvenientes que está padeciendo la economía argentina. Cuando digo la economía argentina, estoy hablando de los que sufren los inconvenientes de la economía argentina, que es la enorme mayoría de los conciudadanos, ¿no? Empezando por los jubilados, siguiendo por los asalariados, que ver caer día a día no solamente su salario real, sino la posibilidad de mantener el salario, por mantener su empleo. Estoy diciendo esto, que no consiguen trabajo, la situación de los productores rurales, la situación de la pequeña y mediana empresa, la destrucción del movimiento cooperativo, la quiebra de las economías regionales, este problema que se va agravando del déficit fiscal. El otro día, discúlpeme, sí, lo escuchaba Moró, que fue un hombre importante también durante el gobierno del doctor Alfonsín, decía, la economía no es más que la traducción de las políticas que se quieren implementar en números. Y yo digo, ¿cómo pueden leer tan distintamente usted, que es un hombre del radicalismo, y López Murphy, por ejemplo? No, yo respeto todas las opiniones de quien quiera que sea, doy la propia. Digo, yo leo los números reales que se publican, que los publica el gobierno, no los invento yo. La tasa de desempleo no es un número que de lectura diferente para López Murphy, o para mí, o para Machinea, o para mí, o a Sturzenegger para mí, o a Rodríguez Llavarini o para mí, o cualquier economista del partido. Tenemos interpretaciones diferentes. Para ellos podrá ser, no digo que sea, o para algunos, no quiero hablar de nadie, no quiero yo tomar la opinión de nadie, podrá ser un inconveniente pasajero. Para mí, pensar de que hay alguien que no tiene acceso al salario, que es la manera de alimentar una familia, que usted está acá en mi casa y ve mi familia, cuando yo pienso que hay gente que no puede llevar el sustento diario a su mesa, digo, realmente me preocupa mucho, Entonces, no es solamente mirar un número sentado detrás de un escritorio, sino que es, volviendo a lo que decíamos antes, a ver qué es lo que pasa cotidianamente. No sé qué hace cientos de miles de jubilados que tienen como único ingreso 145 pesos y no tienen algún sustento familiar que los pueda apoyar. ¿No? Digo, no sé lo que hace ese. No sé lo que hace algún señor que ve disminuir su salario real durante años, día a día.
Entonces, estos son los problemas reales de la economía. No sé qué es lo que le pasa a un productor rural que trabajó todos los años con su familia y en 2 o 3 años se ve descapitalizado por las tasas de interés que no puede pagar. Ya nunca la va a poder pagar, por más que trabaje. Eso se puede demostrar. Entonces, también hay concentración agraria. ¿Qué es lo que pasa con un pequeño o un mediano comerciante que usted lo ve por la calle, cerrándose locales permanentemente? Entonces, esta es la realidad cotidiana. Y esto está en los números, que leemos todos. Lo que es, tenemos diferentes interpretaciones. Y acá también vemos un video del radical Bernardo Greenspun. Entonces podemos ver ya como estos dos radicales mencionaban que la economía argentina era muy dependiente de la economía exterior y especialmente muy dependiente de Estados Unidos. En cuanto a las privatizaciones que surgieron durante la etapa del menemismo, yo las suelo llamar pseudo privatizaciones. ¿Por qué? Estas privatizaciones no fueron realmente de libre competencia, fueron oligopólicas, o monopólicas, o cuasi monopólicas. En fin, ya hablaremos de esto en otro video. La inflación acumulada en los 10 años y 5 meses de gestión del presidente Menem alcanzó el 24.648,6% según el INDEC y según la página Mercado. Esto puesto en el año 1999. En los 104 meses de vigencia de la convertibilidad, la inflación minorista fue de 60%. En los precios al por mayor hubo aún más inflación. Por ejemplo, en abril del 96 ya se mencionaban fuertes incrementos en los precios de los agropecuarios, de los pesqueros y el 26% de aumento en el petróleo y el gas. Muchos de estos porcentajes, como ejemplo la inflación minorista, se obtuvo más que nada en los primeros años de gestión del gobierno de Menem. Luego, ya llegando a su fin de la convertibilidad, vamos al año 2001-2002. Cavallo fue el que impuso el corralito. Lo que impuso Cavallo fue una restricción a las extracciones semanales. O sea, la gente podía retirar solamente 250 pesos semanales. Según Cavallo en ese entonces, esto duraría solamente 90 días. ¿Por qué quería hacer esto? Él quería bancarizar toda la economía y ponerla en blanco. O sea, los empleadores debían pagar abriendo una caja de ahorro y el empleado tener una tarjeta de débito que el banco le entrega. Pero surgieron muchas críticas en ese entonces, que las cajas de ahorro eran gratuitas, que los bancos se aprovechaban de la situación, etc. Y luego en el 2002, Duhalde fue el artícipe del corralón y fue el que termina con la convertibilidad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, ayúdanos con los que